es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera pues mencionarlo, del Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia. Para que no haya honestidad. Bueno, ya escucharon ustedes al delincuente merolico de las mañaneras, a López, tratando de justificar esto que es un atropello, yo creo que el peor que ha cometido durante su desastroso gobierno. Voy a empezar colocándoles este tweet que publicó Fernanda Caso el día de ayer. Les digo que estuve tratando de reunir la mayor cantidad de información posible y escuchando lo que iba a decir el Senado, por ejemplo, porque ellos son los que tenían que primero salir a responder sobre esto. Y pues bueno, hasta ahora les subo el video. Fernanda Caso decía lo siguiente, y aquí creo que ella le da al clavo. Esto es lo que pasa con lo que está haciendo López. El problema del decreto no es solo que sea ilegal. Miren, López dice, no es decreto, es un acuerdo. Ya, pero está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es decir, se tiene que cumplir. Así es que decreto o acuerdo es exactamente lo mismo, aunque él trate de minimizarlo diciendo no es un decretazo, pues es que está en el Diario Oficial de la Federación. Así sea acuerdo o decreto, se tiene que cumplir. Dice Fernanda Caso, el problema del decreto no es solo que sea ilegal, es que muestra abiertamente que cree que su voluntad importa más que cualquier razón ambiental o comunitaria.
que cree que está por encima del deber de rendir cuentas y que los otros poderes le estorban. Y además, es ilegal, en todo sentido. A ver, dice López, Merolico, delincuente de las mañaneras, y ahora sí le decimos delincuente con todas las letras, porque quien violenta la Constitución está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, él está pasando por encima de la Constitución y por lo tanto es un delincuente. Ya lo hemos nombrado así en otras ocasiones. A partir de ahora será el delincuente, hasta que esto no lo eche para atrás la tremenda Corte, porque indudablemente va a llegar ahí, ¿eh? Esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia y lo van a echar para atrás porque es inconstitucional. Dice el Merolico que hay que tenerle confianza a las instituciones. No, espérame, es que es precisamente ese el punto. No le tenemos confianza a las instituciones, mucho menos si se trata de instituciones castrenses, porque todo esto es en favor y hacerle el paro a la Secretaría de la Defensa Nacional, que se ha convertido en el poder más grande del país, muy por encima de él. Qué curioso, ¿no? Después de que el payaso de Loret de Mola da a conocer estos 400 o 900 o no sé cuántos contratos que exhiben, revisaron 960 y tantos contratos, que exhiben la corrupción dentro de la Sedena, inmediatamente viene el decretazo para que ahora ya no puedas pedirle al INAI que te muestre los contratos, para que no puedas investigar, para que no salga a la luz la corrupción. Así es que esto es en respuesta a lo que le estamparon en la trompa al Merolico, delincuente de las mañaneras, sobre la corrupción de sus guachos. Es así de claro. Dice que es un asunto interno. No, espérate. Es que no hay confianza en las instituciones. Entonces no podemos resignarnos o quedarnos como los adoctrinados, aplaudiendo como focas, diciendo, ay, es que las instituciones ya cambiaron, son buenas. Les acabo de decir, y esto va a los aplaudidores, que le estamparon en la trompa cientos de contratos opacos con empresas fantasmas llenas de corrupción en la Sedena. Entonces no es un asunto interno. Esto es lo que quiere hacer ver él. Ahora más que nada nos compete, ahora más que nada nos interesa. Y esto también es la respuesta, y con razón ya queda más claro por qué estaba chingue con el INAI. No le conviene. Él está acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Los segundos pisos del periférico en la Ciudad de México son la prueba más clara de lo que estoy diciendo. No reservó la información. Bueno, está haciendo exactamente lo mismo. Pero yendo al asunto grave de todo esto, esto es construimos primero y ya averiguamos después. ¿Cómo que después? Vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que se tiene que pasar la vía del tren Sedena por un lugar donde justo debajo hay, no sé, a lo mejor vestigios mayas. Algo tan importante, tan grande, y se dan cuenta justo cuando ya empezaron a construir. O sea, ya están construyendo. Con este decreto ya no se va a poder hacer nada. O sea, construimos primero, averiguamos después. En el procedimiento actual se tendría primero que investigar que no haya nada ahí para que se pueda construir. Si no hay nada, construyes, pero si hay algo, no puedes. Y esto también va en relación con los temas ambientales. Construimos primero y ya después nos damos cuenta que en verdad pasarle la vía del tren encima a este tramo de la reserva de la biosfera de Calakmul es un atentado al ambiente, un atentado al medio. Es gravísimo. Pero no importa porque ya construimos primero. Actualmente lo que se tendría que hacer es tener una manifestación de impacto ambiental antes de siquiera pensar en construir. Si en esa mía manifestación de impacto ambiental aparece que por ahí no se puede porque es muy grave, porque puede provocar un daño irreversible, no se construiría. Con este decreto ya primero construimos y averiguamos después. Además, y esto es lo que me parece más grave, vulnera los derechos
de particulares y de comunidades para defenderse ante arbitrariedades. Este decretazo es como un golpe bajo con el que pretenden noquear a las comunidades que están defendiendo sus territorios. Les quita el derecho de poder recurrir a todas las instancias posibles para impedir que violen sus derechos humanos, que violen sus derechos del territorio, que vayan a construir obras que perjudican a la propia comunidad. Ya no. En 5 días tiene que resolverse. En 5 días ellos jamás van a poder hacer algo para detener esta barbaridad. Este decretazo es para apapachar los proyectos de la Sedena, los jefes que traen de los tanates a López, lo traen así agarrado de los cascarones, se rinde ante ellos, lo ponen a que les lustre las botas con la lengua y él bien contento aplaude y aplaude como foca. Este decreto es para apalancarlos, este decreto es para que pasen por encima de particulares, de comunidades, de ambiente, de cualquiera, de lo que sea. Y es la arbitrariedad más grande que ha cometido el merolico delincuente de las mañaneras. Voy a dejar una serie de videos de reacciones de senadores, que aquí quiero dejar bien claro algo. Creo que las razones que dan estas personas, las razones que dan para rechazar esto son bien válidas. Aquí lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Ojalá esto, y seguramente va a salir de boca de otras personas que no sean senadores, esto lo van a repetir personas que estén bien alejadas de los partidos políticos, porque tienen razón. Qué gacho que tenga que decir esto panistas, priistas y arribistas que llegaron al Senado. Qué gacho. Y es bien feo, y debería ser muy feo para los adoctrinados, que este tipo de personas con esta calidad moral y con esta ética pisoteada que tienen, sean los que en este momento estén diciendo la verdad. Eso debería avergonzarlos, porque se supone que ellos son los que siempre mienten, los que son falaces, los que han cometido barbaridades, y debe ser para ustedes bien feo tener que cerrar la trompa y darse cuenta que lo que están diciendo es verdad, que están diciendo cosas que el merolico delincuente les esconde a todos ustedes. Escúchenlos, es por lo que dicen, no por la calidad de ratas que son todos ellos, pero ahí están las razones por las que este decretazo del merolico es una barbaridad. Y van a ver, acuérdense de mí, esto no va a pasar, esto se va a ir a la tremenda corte, y en la tremenda corte lo van a detener, porque esto viola de principio a fin el marco constitucional. Escúchenlos. ¿Por qué, Carlos? Gracias, senadora presidenta. Este es un tema que debe abordar el Senado con toda formalidad. Nuestra costumbre es que estos asuntos vayan saliendo de rebote y se haga un debate que no es debate. Y el problema de eso es que no llegamos a conclusiones, que es lo que se espera del Senado de la República. Pero este tema no es la comparación de una administración con otras. Este tema no es si las obras sirven o no sirven. Claro que sirven. Este tema es sobre la constitucionalidad y sobre la vida democrática del país. ¿Por qué sabemos de tantos actos de corrupción? Pues porque a lo largo de todos estos años la sociedad, a través del legislativo, fue construyendo un andamiaje de transparencia, y hoy ese andamiaje encontraría un dique muy largo, muy profundo en este decreto que se está analizando. Lo tenemos que analizar como Senado de la República y tenemos que llegar a una conclusión. La discusión no es sobre la bondad de las obras, las intenciones del gobierno federal, ni siquiera sobre la actuación del ejército haciendo otras tareas distintas a su función natural y esencial. El tema es si como Senado de la República permitimos que se pase por encima de la Constitución. Gracias, presidenta.
Presidenta, no puedo dejar de externar en lo individual y como Grupo Plural nuestra enorme preocupación, nuestra censura y nuestro rechazo a las expresiones que hizo el general secretario el pasado 20 de noviembre. En el marco del desfile de la Revolución Mexicana, el general secretario, que representa una institución de Estado, hace la invitación a participar en un proyecto político que, por muy legítimo que sea, no es el proyecto político de todas y todos los mexicanos. Es más, senadora Presidente, la ley prohíbe expresiones de esa naturaleza. El artículo 17 de la Ley de la Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea dispone que cualquier militar en activo tiene prohibido inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos políticos. El llamamiento del general secretario Sandoval es exactamente esto. La ley marca el código de conducta y desempeño de los servidores públicos. No hay registro pronto, salvo aquellos que llevan a la revolución, de un pronunciamiento de esa naturaleza en un militar, en un general secretario inactivo como el que se refiere. El Grupo Plural, senadora Presidenta, ha pedido, y trabajaremos en la Junta de Coordinación Política para ese fin, la comparecencia del general secretario. Nos parece gravísimo porque es caminar en una ruta que además se suma a las denuncias que se presentaron la semana pasada en materia de corrupción en Santa Lucía, luego esto y luego finalmente el decretazo del día de ayer. Son pasos muy delicados en la ruta de un entorno autoritario, discrecional, y de un proyecto político que no es del todo compartido por todas y todos los mexicanos. Senadora Presidenta, es muy grave que el general secretario esté haciendo política de esa naturaleza, contrario a lo que pide la ley. Más adelante haremos llegar nuestra solicitud a la Junta, pero no quiero externar a esta soberanía la enorme preocupación que significa un mensaje como el que se presentó el pasado 20 de noviembre. Por su atención, senadora Presidenta. Compañeras y compañeros, es una pena que en lugar de estar concentrados en desahogar esa responsabilidad constitucional, en lugar de centrarnos en cómo garantizar la autonomía y fortaleza del Poder Judicial y particularmente de mantener a la Suprema Corte como el garante de la Constitución y con ello de nuestra vida y convivencia democráticas, de nueva cuenta el desprecio que Morena y su gobierno tienen por la Constitución y la ley nos obligan a abordar un nuevo atropello a nuestro orden democrático. Es verdaderamente lamentable que en la antesala del ejercicio de una función tan relevante para este Senado, el presidente de la República expida, so pretexto de desarrollar y reglamentar las leyes, un acuerdo para que las obras públicas gubernamentales se realicen sin cumplir con los requisitos que marca la ley. Porque no podemos olvidar que la ley limita el poder en beneficio de las personas, es decir, la autoridad solo puede hacer ello que tiene expresamente facultado en la ley. Y por el contrario, este acuerdo limita los derechos de las personas frente al Poder Ejecutivo. Hoy estamos tristemente llamados a ejercer la facultad de designar a una nueva o nuevo integrante de la Corte en un momento de riesgo y de penumbra hacia la oscuridad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Vamos a recapitular. Por un lado, en una celebración cívica nacional, quien es a un tiempo titular de una dependencia y alto mando del Ejército Mexicano, tropieza en la arena que no le es propia, la arena política, y hace una expresión que casi es un compromiso de parte que no honra la concepción nacional de las Fuerzas Armadas como instituciones suprapartido y del Estado, aunque la dependencia sea del gobierno. Y ello en un contexto de la creciente asignación de tareas y funciones a las Fuerzas Armadas, contrario al artículo 129 constitucional. En ese contexto, ayer se publica en el Diario Oficial un acuerdo presidencial para que las dependencias y entidades federales se abstengan de aplicar la ley
en la gestión, desahogo y resolución de cualquier tipo de autorizaciones previstas para la realización de obras públicas. Es prácticamente una instrucción a las dependencias del gobierno para que no cumplan con la ley. Y además señala que cualquier infraestructura considerada prioritaria o estratégica por el presidente pasa a ser de interés general y materia de seguridad nacional. No podemos olvidar como legisladores que el presidente de la República no tiene la facultad de suspender el orden constitucional, y menos con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos de las dependencias que encabeza. No puede disponer libremente del concepto de seguridad nacional. ¿Qué es seguridad nacional y cuáles son las amenazas a la misma? Está definido en la ley de la materia. El Poder Legislativo puede señalar en la ley si sus disposiciones son de interés general y también señalar lo que comprende seguridad nacional. Sin ese sustento legal, el presidente no puede, salvo mediante un acto arbitrario como el de ayer, pretender señalar que las obras que disponga constituyen materia de seguridad nacional o son de interés general. ¿Y qué es lo peligroso del contexto, del texto del discurso y del texto del acuerdo? Que dejan de lado la Constitución, la división de poderes, el principio de legalidad y la tutela de estos tres conceptos que estos tres conceptos hacen de los derechos y libertades de las personas. Y no se trata de calificar las obras que son prioridad del presidente. El tiempo y la información pública pondrán las cosas en su lugar. Mucho menos se trata de descalificar a las Fuerzas Armadas, a quienes reconocemos y respetamos. Se trata de exigir respeto a nuestro orden constitucional, a los principios de nuestra democracia y a los derechos de las y los mexicanos. Muchas gracias. Pues mi intervención es respecto a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial, el acuerdo por el que el gobierno federal podrá prácticamente hacer cualquier obra de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, hospitales, bueno, todo el tema de salud, aduanas, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las dependencias. Si en 5 días, que va a ser imposible que una dependencia les conteste, el gobierno podrá iniciar las obras con daños irreversibles, porque dentro de estos trámites está la consulta a los pueblos indígenas, están los impactos ambientales. Por ejemplo, la muerte de 14 personas en Tula se debió a que la Comisión Nacional del Agua no había cumplido con la manifestación de impacto ambiental y se abrieron las compuertas del túnel emisor oriente. Y precisamente las comunidades de la zona de Tula se opusieron a que se desmontaran miles de árboles que se pretendían hacer para encamisar el río Tula. Al no permitirlo, pues simplemente se abrieron las compuertas y tuvo una afectación brutal. Esto es lo que estaríamos haciendo con este decreto. Por eso yo le quiero pedir desde esta tribuna a la presidenta de la Cámara de Senadores que presente una controversia constitucional, porque este decreto disfraza lo que está en todas las leyes con el tema de seguridad nacional. La construcción de una carretera que va a talar cientos de árboles no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Y también desde aquí le quiero pedir a organismos autónomos como el INAI a que ejercen sus facultades para presentar las controversias constitucionales. El propio IFT se verá afectado. ¿Por qué? Porque cualquier persona podrá iniciar una obra sin los permisos correspondientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces creo que la dimensión de este decreto es grave, es delicada, viola derechos humanos, viola el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque con el argumento de seguridad nacional prácticamente van a poder construir cualquier cosa. Muchas gracias. Pero luego de oír tal cantidad de barbaridades y de promesas que solo son eso, promesas que no se van a cumplir, no hay más que la obligación de rebatir aquello que aquí se vino a decir, que van a terminar el Tren Maya, que van a terminar la refinería, que van a terminar cada uno de los proyectos insignia, que de insignia solo tiene el nombre porque no sirven para absolutamente nada, que va a costar la mitad el aeropuerto. ¡Falso!
Falso. Ahí está la opacidad demostrada, la gran cantidad de señalamientos que tiene precisamente esas obras. Yo no veo por dónde pueda alguien atreverse a venir a defender a este gobierno, que lo único que puede decirse de él es que no hay un buen resultado que presumir, ni uno. Porque ni ahora lo del dólar que tanto presumían. La verdad de las cosas es que cuando son tan obvias las mentiras que aquí se dicen, lo que se tiene que venir es aclarar las cosas. Si quieren que comparemos los gobiernos, los comparamos. Yo lo invito a debatir y comparemos este gobierno con lo que es el anterior y lo que es el anterior a ese. Le puedo decir lo que se hizo en cada gobierno. Podemos empezar desde el número de muertos, que esa es una cifra que no admite siquiera reclamación. Muchos más los que tienen este gobierno. Podemos hablar de infraestructura. No hay comparación, aun cuando había menos presupuesto. Podemos hablar de la atención a través de los servicios de salud del gobierno federal. Tampoco hay comparación. Del tema que quieran. No hay manera de comparar a este gobierno porque es el peor que han tenido los mexicanos con un gobierno del pasado, sobre todo de los del PAN. Le puedo decir que en la materia que quiera tenemos mucho mejores resultados. Así que no vengan a engañar a la gente a decir que hacen bien las cosas. Y este acuerdo que se emitió ayer a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación es porque al presidente no le gusta cumplir la ley. No admite que tenga que cubrir requisitos para hacer obras. Y usted mismo lo dijo. Gracias, senador. Aquí se mencionó. Yo, la verdad, hablo para coincidir con lo que aquí se acaba de expresar, que la Administración Pública Federal, tiene razón el presidente, en muchos sentidos es un lento elefante reumático. Sí, eso es cierto, eso es absolutamente verdad, yo coincido con ello. Pero el acuerdo que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación es inconstitucional, porque violenta la división de poderes, porque atenta contra la jerarquía de normas. ¿Qué facultad reglamentaria tiene el presidente? ¿De qué ley está reglamentando? Atenta contra las disposiciones en materia económica y de competencia, pues se arma una competencia desleal. Y se pasa por el arco del triunfo la consulta previa a los pueblos originarios. La consulta previa en materia de medio ambiente. Sí, es cierto, el gobierno es un elefante lento reumático, pero la cuarta transformación no puede convertir al Estado, al gobierno, en una corrupta y veloz víbora ponzoñosa. No puede ser eso. La transformación no puede ser de elefante reumático a víbora rápida, corrupta y ponzoñosa. Gracias. Presidenta, importante que se haga un llamado enérgico por parte de este Senado de la República. El decretazo constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer por la tarde es una verdadera ofensa para la legalidad en este país. Si bien es cierto que el presidente tiene facultades reglamentarias, estas facultades reglamentarias administrativas para la administración pública jamás pueden estar por encima del orden jerárquico de las leyes. Tenemos constitución y tenemos leyes que obligan a que el Estado mexicano cumpla con cierta normatividad, y con este decretazo constitucional no solamente nos vamos a la opacidad de las contrataciones, de las adjudicaciones directas, de cómo es que para la construcción de varias de estas obras de las que hoy día se quiere reservar información, se han estado utilizando y contratando empresas fantasmas, o bien que a quien se adjudica la obra son empresas que no tienen experiencia en el ramo
y todo esto se quiere dejar sepultado en un manto de opacidad. No solo eso, sino que además dándoles este carácter de interés público, quieren por afirmativa ficta otorgarse todos los permisos para de esta manera no cumplir con los requisitos normativos que exige el derecho en este país. Por ese sentido, importante que desde la Cámara de Diputados, en la presidencia que recae en el grupo parlamentario de Morena, se emprenda la acción de inconstitucionalidad por este decreto que sobrepasa a la norma. Y sobre todo esta postura enérgica del Senado de la República, porque se está pretendiendo legislar en un decreto que obviamente invade otras esferas de la ley. Sería cuanto, presidente. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.